Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las clases de programación en Java. Esta es la clase número 2. En esta ocasión vamos a ver una clase que va a ser teórico-práctica, donde vamos a estar estudiando específicamente, según dice acá la agenda, programación orientada a objetos, lo que es el significado de una clase, un objeto y los métodos. Además vamos a estar estudiando lo que son los constructores, los destructores, la homonimia de operadores, eso también tiene un sinónimo que es la sobrecarga de operadores, la herencia simple y múltiple, las clases y bases derivadas, o sea, las clases bases y las clases derivadas, lo que es una función virtual, lo que son las clases abstractas y lo que es el polimorfismo. Bien, vamos a tratar de ir estudiando tema a nivel teórico, tema a nivel práctico, ¿sí? Ok. Programación orientada a objetos. Específicamente vamos a hablar del tema clase. Acá tenemos el link de descarga. Recuerda que la clase la puedes encontrar en la descripción del video. Vamos a ver acá. En informática, una clase es una plantilla para la creación de objetos de datos según un modelo predefinido. Las clases se representan como entidades o conceptos, como los sustantivos en el lenguaje. Cada clase es un modelo que define un conjunto de variables y estados y métodos apropiados para operar con dichos datos. Bien, básicamente estamos hablando de que una clase es en sí un objeto o lo que está asociado a un objeto. Una clase puede contener los siguientes elementos: campo de datos, métodos y en algunos lenguajes se puede permitir propiedades, entre otros. Bien, hablemos entonces de lo que es un objeto antes de ver la descripción en el software. Bien, un objeto, un objeto es una unidad dentro de un programa de computadora que consta de un estado y de un comportamiento y que a su vez consta respectivamente de datos almacenados y tareas realizables durante el tiempo de ejecución. Un objeto puede ser creado instanciando una clase, como ocurre en la programación orientada a objetos, o mediante la escritura directa de código y la replicación, aquí falta un D, culpen a Wikipedia, no me culpen a mí, de otros objetos, como recurre en la programación basada en prototipos. Bien, aparece otra parte del concepto, nos da un ejemplo con respecto a lo que sería un objeto silla, pero en vez de ver el objeto de la clase que sirve para entender, vamos a ver precisamente acá la diferencia en nuestro código. Bien, acá nosotros tenemos básicamente un código principal que es el que se encarga de ejecutar la rutina principal del software o del código. Bien, en este caso tenemos el paquete al que él pertenece, ¿sí? Que está acá en el paquete principal y el software se llama principal. Tenemos la importación de tres clases que son amigo, persona y vecino, que se encuentran en el paquete objeto. ¿Con qué intención los estoy creando en paquetes diferentes? Simple. No es recomendado, según el compilador, colocar los objetos que solamente son clases en la misma carpeta o el mismo paquete del objeto principal o de lo que sería la función main, por así decirlo. Entonces por eso creé un paquete adicional que es el paquete de objetos. En este caso el objeto amigo, el objeto persona y el objeto vecino. Bien, continuando entonces desde ese punto de vista, un objeto está definido por, en este caso, una clase, por lo menos el objeto persona o la clase persona en sí es un objeto y tiene distintas formas de inicializar lo que sería el objeto persona. Sin embargo, acá en lo que sería la clase principal, veamos que tenemos acá public class, que sería, en otras palabras, el equivalente del constructor, pero como es la clase principal no la construimos, y tenemos un static block main, que quiere decir el static, que esta función main no se puede modificar, no se puede heredar desde los otros objetos que sean hijos, en este caso de esto. Más adelante vamos a estar explicando qué es herencia, ¿sí? Bien, de otras maneras, acá nosotros podemos ver cómo
persona, que es una clase, es la clase de objeto para el objeto P1 que se está creando como un nuevo objeto del tipo persona. En otras palabras, aquí el objeto ¿quién es? P1. ¿Y qué clase de objeto es? La clase persona. Persona tendrá específicamente, si nos vamos acá, P1, que es el objeto, control espacio, nos van a aparecer distintos propiedades que pertenecen al objeto persona. Eso lo vamos a estudiar un pelo más adelante, pero acá podemos ver por lo menos edad, nombre y publicar, que es una función o un método en este caso de la clase persona. Bien, continuamos entonces acá. Ya tenemos definido lo que sería en este caso un objeto y una clase que son intrínsecos entre ellos. Un objeto no puede existir sin una clase y una clase es por sí misma un tipo de objeto o un objeto como tal. Bien, después de eso continuamos acá. Ejemplo, la silla, el plano, ok, así como por lo menos ellos tratan de ejemplificar. Integer es el tipo de variable que estamos creando y A y B son las variables, es el equivalente a decir, como en este caso, como presentamos acá en el ejemplo, que persona es el tipo de objeto y P1 es el objeto y definimos que se crea como un nuevo objeto, o sea que está inicializado desde cero con esto como argumento. Ahorita vamos a ver qué significaría eso. Bien. Continuamos acá con la clase. Entonces tenemos, más adelante, programación de este objeto, un comportamiento. El comportamiento del objeto simplemente es las distintas funciones o métodos que puede tener, los mensajes que puede enviar o recibir o las distintas variables que tiene dentro de sí mismo. Un estado, lo mismo. Si el objeto está instanciado, si no está instanciado, si se está ejecutando, si no se está ejecutando, si está guardando un valor o algo por el estilo. Y los métodos como tal son las distintas funciones, en otras palabras, métodos, subrutinas, que están escritas dentro de un objeto, como por ejemplo, la que ya mencionamos, que es publicar. ¿Sí? Bien, continuamos entonces acá. Además de las distintas descripciones o la distinta información teórica que nos aparece, vamos a hablar entonces ahora de lo que sería un constructor. El constructor, en programación orientada a objetos, el constructor es una subrutina cuya misión es inicializar el objeto de una clase. Básicamente, si nosotros creamos el objeto persona, o sea, una clase persona, cuando creemos el objeto P1, que es un objeto persona, la mejor manera de crear un objeto es con un ejemplo de persona. En otras palabras, veamos acá un momento que contiene persona. La clase pública, que eso me permite definir que es una clase persona, tiene dos variables públicas y tiene un tipo de constructor donde se construye sin argumentos. Este constructor va a ejecutar esta rutina que se encuentra acá adentro y le va a asignar un nombre por defecto y una edad por defecto, que son las variables internas que maneja persona. Entonces, quiere decir que cuando nosotros creamos en principal P1, él va a inicializar la variable P1 como una variable tipo persona y va a mostrar esto. Y después va a llamar a la subrutina publicar, porque así dice el código en principal, véanlo acá, P1.publicar, y va a ejecutar esto. Entonces, básicamente ese primer segmento de código haría eso que está allá. Veamos si es cierto. Cuando compilamos nuestro código, aquí nos aparece un montón de cosas escritas porque tenemos varias rutinas ejecutándose al mismo tiempo. Pero específicamente lo que ocurre después de asterisco, asterisco, asterisco 1 es nueva persona creada, nombre José, edad 21. Publicando, nombre José, edad 21. Quiere decir que el primero ejecuta nueva persona creada, nombre, se guarda José,
ejecuta nombre igual, o sea, nombre dos puntos espacio más nombre, edad se guarda en 21 y publica esto que está acá. Hasta ahí estaríamos acá. Y después cuando se llama al método, se publica publicando nombre, this nombre. Este this es una instrucción que permite referenciar a una variable que se encuentra dentro de persona. Ejemplo, veamos acá el siguiente constructor que tiene edad, que de por sí, al ser una función o un método, está recibiendo un argumento edad, que es de tipo entero, y de por sí, dentro de este constructor, que es public persona con integer edad, este constructor ya tiene la variable edad como existente. Pero al nosotros decir this.edad, estamos referenciando a la variable que pertenece al objeto como tal o a la clase persona y la estamos igualando a lo que nos pasan por parámetro dentro de el constructor persona. Ok, continuemos un momento con el tema teórico. Entonces ya tenemos en teoría lo que es un constructor. Simplemente es una subrutina que ejecuta por primera vez el objeto y pueden existir distintos constructores. De hecho, aquí habla de polimorfismo y el polimorfismo refiere a cuando se cambia de tipo de objeto o de tipo de constructor, aunque también falta acá la otra frase que es homonimia y, como dice acá, homonimia o sobrecarga de operadores. Ahorita lo vamos a ver. Bien, hablemos de lo que es un destructor. Un destructor en programación orientada a objetos es una función miembro especial llamada automáticamente en la ejecución del programa y por tanto no tiene por qué ser llamada explícitamente por el programador. Su principal cometido son liberar los recursos computacionales que el objeto de dicha clase haya adquirido en su tiempo de ejecución al expirar este y quitar los vínculos que pudiera tener otros recursos u objetos con este mismo. Sin embargo, por acá más adelante, aquí cada enlace que ustedes ven es de dónde saco la información. Eso no es solamente una única fuente como Wikipedia, que es la principal fuente de información para la mayoría de las cosas, sino que hay algunas donde he tenido que buscar en foros para poder aclarar los conceptos. Bien, el método como tal del destructor permite eliminar la clase o el objeto como tal que se haya creado. Sin embargo, aquí se resalta que en Java no hay destructores propiamente dicho. A diferencia de en C, que se puede crear un destructor con la instrucción hola o viñeta, no, creo que la llaman lo que aparece arriba de la ñ, apóstrofe o algo así por el estilo, que para mí es una ola. Ese tipo de instrucción se puede utilizar al comienzo del nombre de la función, o sea, se puede utilizar, creo que se escribe así, al 102, ups, no, no era esa, al 120, tampoco, bueno. Ok, bueno, acá tenemos una página que nos explica el código ASCII como tal, con lo que podemos colocar cualquier instrucción en específico. A veces el teclado nos limita para colocar un símbolo en específico, pero el símbolo que estamos buscando en este momento es este, el 126, que es, ellos lo llaman tilde, es el nombre como tal, la tilde. Y la tilde simplemente la colocamos con al 126. Si quieres encontrar esta página como tal, puedes revisar la descripción del video. En la descripción del video vas a encontrar la página que te mencioné, al 126, y me aparece la tilde. Esta tilde en lenguaje C nos permite crear un objeto que simplemente haga un delete de las variables, como por lo menos edad y nombre, y las borra, evitando que la clase o el objeto se queden con el poder de los recursos al final de ejecutarse. Sin embargo, como les estaba diciendo, en Java no existe como tal un destructor. De hecho, normalmente el dispose,
que es el recolector de basura, se encarga de limpiar todo lo que no se esté utilizando en el código. Aún así, existe una manera de crear destructores en Java. No un destructor como tal, pero sí la finalización o un alcance del recurso. Veamos acá. Si bajamos al final de lo que sería la clase principal, podemos observar acá en este punto. Abrimos llave, cerramos llave, creamos el objeto P6 y después de eso ejecutamos instrucciones con P6 y al cerrarse la llave, acá en este punto ya P6 se encuentra destruida, de hecho no existe. Y veamos que es cierto, si eliminamos este comentario, P6, vean que me lo marca como que el paquete P6 no existe. ¿Por qué? Porque ya fue destruido. La variable o la clase o el objeto P6 que era de tipo amigo ya había sido destruido en este punto. No me deja ni siquiera, ni con el control espacio, acceder a sus opciones. Lo que es muy distinto a si yo tratara de colocar acá P6 punto, me permite acceder a cualquiera de sus funcionalidades, porque ahí sí P6 existe. Entonces, eso indica que al darle un alcance, todo lo que esté dentro del alcance, al finalizar el alcance va a quedar destruido. O sea, estamos creando automáticamente un destructor para toda variable o todo objeto que creemos dentro de un alcance. Continuamos con la clase teórica. Ok, continuando, ya sabemos lo que son entonces los constructores y los destructores. Vamos a hablar de lo que es la homonomía de operadores o lo que es sobrecarga de operadores. Bien, esto sí fue un tema un poquito más difícil de encontrar por el tema de homonomía. No se encontraba en muchos sitios, por eso aquí aparecen 3 enlaces diferentes. Si quieres encontrar la clase, como ya te lo había dicho, la puedes encontrar en la descripción del video. Bien, al igual que en C++ o en C hashtag, eso C alfa creo que es que lo llaman, permite sobrecargar operadores que para utilizarlos en clases propias. Claro, la diferencia entre C y Java es que permite sobrecargar operadores como suma, como resta, como multiplicación, operadores matemáticos, mientras que en Java lo que nos permite es sobrecargar la creación o los métodos, que en este caso son nuestros operadores, en una función. Veámoslo de esta manera. En la clase persona tenemos 3 constructores. Tenemos el constructor donde no hay argumento, el constructor donde tenemos un argumento de tipo entero y el constructor donde tenemos un argumento de tipo string. Y cada uno construye la variable de una manera diferente, modificando atributos de manera distinta. Pero, en otras palabras, estamos hablando en principal que persona se puede crear como un objeto sin argumento, como un objeto con un string o como un objeto que recibe un número, en este caso entero. Por tanto, estamos estableciendo la sobrecarga a el objeto o en este caso a la clase persona. Asimismo como se hace una sobrecarga o una homonomía para la clase persona, lo podemos hacer también para sus métodos. Aunque no tengo el ejemplo ya desarrollado para el método publicar, podríamos crear también un método publicar. Vamos a copiarlo y pegarlo. Que reciba un entero. Y él tranquilamente me dice que sí puedo utilizarlo, aunque me debería marcar un warning porque la instrucción A o la variable A no está siendo utilizada en ningún punto. Pero sí, tranquilamente podemos crear lo mismo, homonomía o sobrecarga del operador, o sea, del método publicar que pertenece a la clase persona. Se puede crear también tranquilamente sin novedad y el compilador no nos va a corregir ni a dar ningún problema. Claro, porque el compilador está distinguiendo los objetos o los métodos como tal debido a los argumentos que en ellos están. En otras palabras, estamos hablando que la homonomía o la sobrecarga hace
la diferenciación de los métodos o de los objetos según lo que haya en el argumento. Bien, para concretar ese concepto tendríamos que hablar de polimorfismo, pero eso lo vamos a hablar al final de esta clase o de este curso. Continuamos entonces con lo que sería herencia. La herencia puede ser de dos tipos, simple o múltiple. La herencia simple es simplemente, valga la redundancia, a través de ella los diseñadores pueden crear nuevas clases partiendo de una clase o de una jerarquía de clase preexistente, ya comprobada y verificada, evitando con ello el rediseño, la modificación y verificación de las partes ya implementadas. Ventaja: podemos crear objetos evolucionantes, como por lo menos, veamos acá, vecino. Vecino es una clase que está extendida con persona. En otras palabras, vecino hereda todo lo que es persona. Quiere decir, hereda el método publicar, hereda los distintos constructores y por tanto, vecino formalmente cuando se inicializa, él va a ejecutar a persona y dependiendo de cómo se inicialice, iniciará normalmente sin argumento. Quiere decir que este constructor de persona se ejecuta cada vez que ejecutamos una instrucción vecino y después se ejecuta el constructor de vecino, dependiendo del argumento que tenga para instanciarse. Esto que está acá es una función virtual, eso lo vamos a hablar más adelante en la teoría. Continuemos. Ok, entonces, la herencia simple te permite obtener los parámetros de una clase padre, de una clase madre o de una clase base como tal. Mientras que la herencia múltiple te permite heredar de distintas clases al mismo tiempo. Algunos ambientes de programación como C++, Centura, SQL, Windows, CLOS, Eiffel, ObjectRec, Perl y Python te permiten hacer herencia múltiple, pero esto normalmente puede llegar a causar confusión porque estás heredando varias clases al mismo tiempo. En Java no se puede hacer herencia múltiple. De hecho, lo que es Java, Erlang, Delphi, C#, o C alpha, Object-C no permiten hacer la herencia múltiple. Sin embargo, ellos dicen que aquí existe implementar múltiples interfaces. Yo lo diría de la siguiente manera: puedes hacer múltiples herencias simples. ¿Qué sería eso? Ejemplo, tengo mi variable, mi clase persona, que es la clase base, vecino, que hereda de persona, y amigo, que hereda de vecino. Por tanto, amigo está heredando de vecino y está heredando de persona también, porque persona ya fue heredada por vecino. Por tanto, todo lo que sea público en persona ha sido heredado por vecino y todo lo que sea público en vecino ha sido heredado por amigo. Por tanto, amigo hereda de vecino y de persona. No es una herencia múltiple, pero es una herencia concatenada, lo cual también nos sirve para tratar de hacerlo la mayor similitud con una herencia múltiple. Bien, continuemos entonces. Como ya dijimos, clase base es la clase de donde se parte la herencia. Clase base, clase padre, superclase o clase ancestro. El tema de superclase define porque normalmente cuando queremos acceder a una rutina o a una variable que pertenece a una clase superior, utilizamos el operador super, así como el operador this es para lo que está dentro de esta clase, fuera del método al que nos estamos referenciando. El operador super refiere a variables o métodos que se encuentren fuera de la clase en la que estamos, pero dentro de las clases que estamos heredando. Las clases derivadas son, en otras palabras, todas las clases que heredan de otra clase anterior, así como tal. Entonces acá entramos a lo que es función virtual.
función virtual es simplemente una función o método cuyo comportamiento, al ser declarado virtual, es determinado por la definición de una función con la misma cabecera en alguna de sus subclases. Este concepto es una parte muy importante del polimorfismo en la programación orientada a objetos. Ya estamos tocando polimorfismo. Sin embargo, hay que tener en cuenta, veamos más acá al final, todas las funciones en Java son consideradas funciones virtuales a menos que sean estáticas o privadas. Su modificación se hace en las subclases con override. Veamos acá. Acá entonces en el software, veamos, persona tiene sus constructores y el método publicar, pero vecino tiene sus propios constructores y tiene un override para public void publicar, y él lo que hace es invocar al método publicar de persona porque es super. Entonces él invoca el método de persona y luego invoca esta otra instrucción. Quiere decir que primero invoca al publicar de persona, que es la clase padre, y luego invoca una instrucción. Y ese sería el método publicar de un objeto tipo vecino. Quiere decir, la función publicar de persona es virtual porque la puedo editar en la clase vecino que está heredando a persona. Entonces por eso es una función virtual. Y a diferencia de C, en persona nosotros no tuvimos la necesidad de decir que es una función virtual. No, en Java todas las funciones son virtuales a menos que tenga un static o un private. O sea, un privado o un estático. De la misma forma, amigo puede hacer un super publicar. Quiere decir que él va a estar accediendo a la clase o al método, en este caso, publicar de vecino. Por tanto, ejecuta todo esto y luego ejecuta su parte del método publicar. Y puede tener como tal otros métodos distintos. Cosas que no se pueden hacer entre clases cuando se habla de herencia o cuando se habla de métodos como tal, aunque sean públicos, es que la clase padre no puede utilizar un método de sus clases hijas. En ninguna de las formas que quieras tratar de probar en Java podrás obtener acceso a los métodos de las clases hijos. Sin embargo, los hijos pueden tener acceso a los recursos y a los métodos de las clases padre o de las clases base. Bien, continuando entonces, una clase abstracta. No tengo en el ejemplo de la programación ninguna clase abstracta declarada. Sin embargo, una clase abstracta se declara como abstracta y simplemente es una clase que no se ejecuta o no se instancia. Igual la función es abstracta. ¿Para qué sirve una clase abstracta como tal? Simple, nos permite crear una clase o función base que no puede ser instanciada y todos los hijos de esa clase base tendrán esas funciones y podrán ser instanciados. Por tanto, permite conservar la clase base como una clase netamente teórica o de construcción o de base para otras clases al ser declarada abstracta. Aunque no tengo el ejemplo en el código, puedes buscar información en cualquiera de los otros cursos que puedes encontrar en YouTube de cualquiera de las otras personas que también tienen cursos en Java para continuar o complementar ese tema. Bien, continuamos acá. Solamente representa, ok, polimorfismo, el último tema como tal de lo que sería esta clase teórica práctica de nuestro código. Bien, polimorfismo. En programación orientada a objetos, el polimorfismo se refiere a la propiedad por la que es posible enviar mensajes sintácticamente iguales a objetos de tipos distintos. Listo, ya eso lo explica técnicamente todo. Claro, es un concepto
difícil de asimilar la primera vez que lo entiendes o que lo lees. Pero básicamente, en resumen, tiene una diferencia específica con sobrecargar, con lo que es la sobrecarga o la homonimia. Simple, un método sobrecargado, si dentro de una clase existen dos o más declaraciones de dicho método con el mismo nombre, pero con parámetros distintos, eso es un método sobrecargado y es diferente al polimorfismo. En otras palabras, veamos el ejemplo. Tenemos los distintos constructores, estamos sobrecargando el constructor porque tiene argumentos diferentes. Y podríamos tener, como ya habríamos hecho el ejemplo anteriormente, un publicar que tenga un argumento distinto y eso es una sobrecarga. La diferenciación en el código principal del método será por los argumentos, o sea, en el momento de la escritura. Sin embargo, en un polimorfismo nos habla por el tipo de objeto. En otras palabras, la sobrecarga se resuelve en tiempo de compilación, como estábamos diciendo ahorita, mientras que el polimorfismo se resuelve en tiempo de ejecución de programa. Quiere decir, cuando el programa se ejecuta, ve qué tipo de objeto está tratando y, por tanto, la función que va a hacer o el método que va a invocar va a depender del objeto. ¿Qué quiere decir eso? Simple. Veámoslo acá en el ejemplo principal. Tenemos P1 que invoca a publicar, que es del tipo persona. Tenemos P2 que es del tipo persona y tiene una función publicar. Y P3 que es del tipo persona y tiene una función publicar. P4 que es del tipo vecino y tiene una función publicar. Todos están invocando el mismo método y todos los métodos hacen cosas diferentes. Claro, en cada caso lo hacen distinto, por lo menos estos tres casos, el caso 1, el caso 2 y el caso 3, lo hacen distinto por sobrecarga de el constructor. Mientras que podemos tener el caso donde lo haga distinto por definición del objeto. Quiere decir, este publicar es distinto de este otro publicar porque los tipos de objetos son distintos. Se llama polimórfico porque yo tranquilamente puedo cambiar acá la clase a vecino, y estoy cambiando el tipo de objeto. Claro, aquí me da un error. ¿Por qué? Porque es incompatible el tipo de objeto con el tipo de instancia. Tendría que cambiarlo acá también por vecino. ¿Qué quiere decir esto? Estoy creando un objeto del tipo vecino y sigue manteniendo el mismo código para utilizar el método publicar. Por tanto, estoy polimorfiándolo porque lo estoy cambiando de objeto y por tanto él va a ejecutar un método diferente debido a que es otro objeto distinto. Devolvemos el cambio para mantener el código sin alteraciones. Bien, por otro lado, lo que les estaba comentando, no existe forma de que yo pueda desde P1, que es tipo persona, acceder al método mensaje que se encuentra en mi clase amigo. O sea, mensaje es un método que es exclusivo de amigo porque él es una clase derivada. Por tanto, no hay forma de que nuestro objeto tipo persona pueda acceder a ese método. Sin embargo, cualquier objeto tipo amigo, como P6, puede acceder punto a mensaje sin problemas. Bien, ahora veamos qué hace este código paso a paso para poder comparar y tener una idea específica de lo que está haciendo. Bueno, el código principal, como ya dije, tiene un empaquetado principal, tiene tres importaciones
que es para decirle que hay clases invitadas, por así decirlo, o clases importadas. Tiene la clase principal, que se llama igual que el objeto, como que la clase, que es simplemente la instanciación de la clase, y tenemos el método main, o sea, nuestro constructor parcial, porque no la estamos construyendo porque es la clase main, o la clase principal, nuestra clase de inicio, y nuestro método main, que sí es lo primero que se va a ejecutar en nuestro software Java. Bien, entonces, veamos acá. Asterisco, 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 1. Primer mensaje. Tenemos nueva persona creada, nombre José, publicando José 21. Sí, tenemos solamente la creación de persona sin argumentos y utilizar el método publicar. Veamos entonces persona sin argumentos. Concuerda. Nueva persona creada, nombre José, se publica nombre y nombre, edad 21 y se publica edad. O sea, se publica el texto y luego la variable. Ok, continuemos entonces acá. Sección 2. Principal, veamos que hay en 2. Lo mismo, solo que ahora hay un argumento, Carlos. Veamos entonces en persona. Carlos, vamos a ver. Estamos recibiendo con un string. Con el string se guarda el valor del string en el nombre y se dice nueva persona creada. Vea que aparece nueva persona creada con nombre Carlos, edad 21, publicando Carlos 21, porque las variables de dicho objeto quedan almacenadas al ser creado. De la misma manera, persona 3 tiene acá una instanciación, persona 3 con un número. Por tanto, él interpreta que estamos creando una persona de este tipo, con este constructor. Y por eso le asigna un nombre y le asigna una edad 30. Veamos el caso 4. Caso 4. Donde creamos una variable tipo vecino y luego publicamos. Veamos, vecino sin argumentos va a guardar Joseito 30 y dirección manzana C. Y luego va a mostrar, únicamente va a mostrar vecino creado por defecto. Entonces veamos acá. Ocurre primero la creación de la variable persona sin argumentos. Aquí está. Esta es la creación de la variable persona sin argumentos. De hecho, podemos observar que es exactamente lo que aparece al comienzo de la clase persona del caso 1. Y luego se ejecuta el constructor de la variable de la clase que hereda, que es vecino creado por defecto. Es lo único que se publica porque es lo único que se mandó a publicar. Y después, cuando se ejecuta el método publicando, que fue reescrito, él muestra publicando, que no se encuentra dentro de este método, sino dentro del método de persona. Veas acá, muestra publicando, muestra lo que hay guardado en nombre y muestra lo que hay guardado en edad. Nombre y edad. Y después muestra lo que hay en dirección. ¿Ven? Como él instancia primero el método de su clase padre y luego continúa con la ejecución de su método. Veamos entonces el caso 6. El caso 5. Toca ahora. El caso 5 tiene vecino, pero ahora recibe 3 argumentos, un nombre, una edad y una dirección, en teoría. Veamos, ese es el orden de los argumentos según lo que aparece acá, nombre, edad, dirección. Son guardados dentro de las mismas variables, pero en este caso del objeto, ya que estas variables temporales son locales solamente al tiempo del rango del constructor. Bien, y después muestra vecino creado. A diferencia del anterior, ya no es creado por defecto, sino que ahora es creado. Vean que acá crea
con la clase padre y luego vecino creado. Publicando y aparece nombre 28 palo negro, que es exactamente lo que se había creado en este punto. Arturo 28 palo negro. ¿Sí? Ahora, caso 6. En el caso 6 ocurre exactamente lo mismo, solo que ahora tenemos la función, la clase o el objeto amigo. Es del tipo amigo, quiere decir que tiene dos herencias. En amigo, aparte que tiene dos herencias, se hace un override y se hace un superpublicar también. Y no solamente eso, solamente tiene una creación por defecto donde se guarda el apellido y se guarda un teléfono y se dice amigo creado por defecto. Veamos entonces, él crea persona creado tipo José, se crea vecino creado por defecto, quiere decir que ejecutó el constructor por defecto de persona, el constructor por defecto de vecino y después ejecutó el constructor por defecto de amigo. Entonces, primer constructor, segundo constructor y tercer constructor. Y después hace el publicando, ya que se invoca publicando lo que hay en Joseito. Quiere decir, publicando lo que hay acá. El primero invoca a este publicar y por eso invoca nombre, que está en la clase padre. Después la dirección, que está en la primera clase hijo. Quiere decir que está ejecutando el publicar de la clase padre de él, no de la clase abuelo, aunque abuelo sería algo que no se debería utilizar. No de la clase base principal, sino de la clase base de él, de su herencia. Entonces, por eso ejecuta este método como tal, ejecuta es al de vecino y no al de persona. Bien, entonces, ejecuta eso, se muestran los primeros tres y después va a imprimir apellido y teléfono. Y de esa manera se ejecuta. De la misma manera, podemos ver en clase principal la parte 7 donde podemos volver a utilizar la variable P6 porque ya fue destruida en este punto y aquí se vuelve a crear y a construir y a publicar, o sea, se ejecuta el mismo objeto pero en este caso ahora con un tipo de objeto diferente y con publicaciones diferentes en comparación con la anterior porque ya no tienen ni nombre ni apellido porque esas dos variables dejaron de existir en el momento que fue destruida y aquí cuando fue creada nuevamente aparece pero con el nuevo tipo de objeto. Ok, bueno, recuerda seguirme en mi canal de YouTube. Vamos a buscar aquí Vladimir Cusati con doble T. Aquí aparezco, este es mi canal de YouTube. Entramos, vamos a ver. Recuerda seguirme y leer la descripción del video. Acá vas a encontrar listas de reproducción, vas a encontrar distintos trabajos, salud financiera, cursos de programación en C, cursos de programación en Java, videos que me gustan, fibra óptica, entre otras cosas. Recuerda entrar a la descripción del video, ¿verdad? Donde encontrarás distintas herramientas como software para instalar, como encontrarás lo que son las prácticas escritas, lo que es mis clases de programación, encontrarás alguno que otro esquema en el caso de que estés viendo videos de hardware. Vas a encontrar múltiples informaciones o guías que te pueden ayudar y entre otras cosas, revisa la descripción, dale me gusta al video. Sigue revisando, acá vas a encontrar mis redes sociales, Twitter, Instagram, Blogger o YouTube. Me puedes seguir como @cusatic con doble T y una C. Suscríbete al canal, comenta tus dudas, propon temas para futuros videos, dime qué te pareció el video. Haz clic en me gusta, sabemos que te gusta y si no te gusta, igualito dale me gusta y apoya una buena causa. Espero que hayas encontrado y aprendido lo que buscabas. No te quedes con la información y compártela porque esto es para todos. Chao.